Vamos a pasar con la última charla del día, que va a estar presentada por Quique, que viene de Plain Concepts y bueno, lleva estas últimas semanas una ruta de Vue dedicada al 100% y hoy le tocaba aquí a Alicante. Creo que viniste ayer de Málaga, ¿puede ser? Ayer por la noche, a las 2 de la mañana he llegado. Pues nada, es un placer tener a Quique aquí con nosotros, así que un aplauso. Vale, pues nada, muy buenos días a todos. Gracias por venir y por acogerme aquí en Alicante. Me llamo Quique Fernández, trabajo como ingeniero en una empresa que se llama Plain Concepts, que luego os comentaré un poco más. Y mi Twitter es ckgráfico, por si queréis hablar, discutir o dar feedback bueno o malo de lo que habéis visto hoy. Micro... Ahí mejor, ¿no? Vale. Bueno, ¿de qué vengo a hablar yo? Llevan todo el día explicándoos cosas alucinantes sobre Vue, sobre Vuex, ha salido algo de server-side rendering, Nux, y yo quiero venir a hablaros de cómo trabajamos nosotros en proyectos reales para grandes empresas y para pequeñas empresas, pero cómo llevar todo esto a la realidad, con unos cuantos conceptos teóricos y con algunas herramientas, ¿vale? Entonces es una charla bastante teórica, que veremos algún ejemplo también. Antes de nada, comentaros que, bueno, siempre me gusta presentar mi ONG, se llama Helldep, y básicamente ayudamos a ONGs de España a existir en Internet. Hay muchas ONGs con muy pocos recursos, que no tienen un logo, no tienen una web, no tienen nada, y bueno, simplemente comentar que les ayudamos y que si queréis más información, helldep.org. Y luego, como os he comentado y como os ha comentado el compañero, trabajo en Plain Concepts. Plain Concepts es una agencia de software que está alrededor del mundo, sobre todo estamos en España. Barcelona, Madrid y Bilbao son las oficinas más grandes. En Sevilla hay un poco de investigación y tenemos oficina en Londres, Seattle, una oficina en Dubái. Y bueno, siempre estamos abriendo más sitios. Siempre nos gusta incorporar talento a nuestras oficinas. De hecho, en Barcelona tenemos unos cuantos compañeros de Alicante. Y siempre estamos buscando gente. Si queréis más información, habláis conmigo luego o tenéis ahí el mail y la web. Entonces, quiero enfocar esta charla, como os he comentado, un poco teórica. Quiero explicaros cómo realmente trabajamos, porque no me gusta tampoco decir cómo hacer las cosas si luego pues no las hago yo, ¿no? Entonces, como os he comentado, en Plain creamos software. Básicamente hacemos software. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no solo hacemos software, hacemos muchísimo software. Hay muchísimos tipos de clientes distintos con muchísimas necesidades que son diferentes. Y ya no todo se cubre con te hago una web o te hago una app. Hay gente que necesita un bot, un chatbot, necesitan realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada. Ni siquiera tenemos solo un tipo de realidad, ¿vale? Tenemos un montón de cosas. IoT, el cloud, bueno, un montón de cosas. Entonces esto nos ha hecho crecer y ver que es bueno que haya muchísimas ramas en las cosas, lo cual yo que vengo mucho del frontend me he dado cuenta que haya tantas herramientas a veces no es tan malo como parece. Pero hoy tranquilos porque voy a enfocarme sobre todo en lo que iban hablando todo el día, ¿no? Cómo se hacen aplicaciones web, SPAs y demás. Para empezar esta charla me gusta viajar un poco en el tiempo, ir un poco atrás, ir a 5 o 10 años. Por desgracia para algunos esto pasa aún hoy en día, pero bueno, para la mayoría ya quedó en el pasado. Un poco los esquemas waterfall. Hace unos años venía un cliente a nuestras oficinas y nos decía, oye, necesito un transporte, necesito que me ayudes a crear un transporte. Entonces mirabas sus necesidades, mirabas su equipo, su dinero, todos los timings, y decías, vale, lo que tú necesitas es un coche. Te voy a fabricar un coche. Voy a tardar entre 6 y 8 meses, porque bueno, ya sabéis cómo va esto. Entonces, empiezas a hacer tu coche, tienes la primera reunión y dices, mira, he hecho una rueda, es la mejor rueda del mundo. Luego pues una estructura, voy añadiendo más cosas, pasan los meses y al final de estos entre 6 y 8 tenemos un coche, se lo das y él está encantado, funciona perfecto, bueno, esto puede ser hecho mejor, pero vale, me sirve, genial. Este era un modelo que funcionaba, funciona muchos años y aún se sigue utilizando. Luego con el tiempo fueron saliendo las metodologías ágiles, que ya conoceréis. Scrum, Extreme Programming, Agile, bueno, hay un montón y no voy a ser yo quien que venga a hablaros de sus bondades. Pero como empresa que nos dedicamos a dar servicio a otras empresas, nos funciona muy bien. ¿Por qué? Viene el mismo cliente y dice, oye, que necesito un transporte. Decir, vale, te voy a hacer un transporte. Me da la sensación, por todo lo que me estás explicando, por cómo eres, por las necesidades que tienes, que tú vas a necesitar un coche. Pero yo voy a hacerte un transporte. Con lo cual, la primera vez te he hecho un monopatín. Luego eso pues lo escalamos y tenemos un patinete, lo mejoramos, aplicamos algo de feedback, oye, cámbiame el color, no sé qué, tenemos una bici, luego la moto y al final el del coche. Y tardo lo mismo, 8, 9 o quizá incluso tardo más, tardo 10. Pero durante todo este tiempo el cliente no estaba esperando así, bueno, a ver estos chicos, estos majetes de los ordenadores que me hacen. Sino que ha tenido un transporte que no le ha servido para conseguir lo mismo que necesitaba, pero le ha servido para ver cómo iba a ser el producto, para darme feedback continuo. Yo le he estado dando valor todo el rato
y él me está dando feedback todo el rato, con lo cual hemos tenido una relación muy cercana y todo el rato hemos estado trabajando juntos. No simplemente es como un bebé, ¿no? Dentro de 9 o 10 meses, toma, aquí tienes lo tuyo. Entonces esto nos ha enseñado una cosa, al menos a mí me ha enseñado una cosa muy importante, que todos los proyectos siempre tienen que escalar. Yo tengo que preparar mi proyecto desde el principio para que este escale, porque si planteo el proyecto como voy a hacer un coche, pues la rueda no escala, son partes, son piezas que luego junto y sale el coche. Pero en cambio, si hago un pequeño proyecto que luego crece, luego crece, luego crece, llego al coche. Y además descubres una cosa muy interesante, que es que tú querías hacerlo un coche, pero él vuelve y dice, oye, nos hemos forrado, este coche es la leche, es genial. ¿Y si lo seguimos escalando? No hay problema, yo estoy preparado para escalarlo. Entonces tengo un coche más grande, tengo un camión, tengo un avión y tengo un cohete. Porque yo siempre he estado preparado para escalar, entonces no tengo ningún problema. Imaginaos otra vez lo de antes, yo había hecho un coche, escálame eso, no hay narices. Son esos proyectos que hemos estado muchos de nosotros, de coges una pala y ala, a acabar, a ver qué consigo arreglar, ¿no? Y cómo convertir ese coche en un cohete. Quizás sale un cohete que tiene ruedas en vez de propulsores, ¿no? Que nos ha pasado a todos. No estoy diciendo en comentario y veo que os reís, o sea que no estoy loco. Esto es muy interesante porque nos ayuda a clasificar todo en dos tipos de grupos. ¿Por qué? Porque somos personas y las personas clasificamos las cosas. Somos así genéticamente. Entonces tendemos a clasificarlo todo. ¿Cómo os lo intento clasificar yo? Hablando dentro de webs SPA o proyectos web applications escalables. Dentro de este pequeño círculo hagamos dos grandes grupos. De hecho, os han estado comentando, aunque no con estos nombres, un poco sobre esto. Los primeros son los proyectos que llamo anchos. En inglés mola mucho más los nombres de las cosas, pero bueno, los anchos, los anchotes, que son páginas donde toda su estructura es independiente de las demás. Es decir, tengo una página home que tiene un servicio, un componente página que tiene más componentes dentro que son independientes entre ellos. Probablemente entre algunas páginas utilice los servicios para pasarme algo de información entre ellas porque al final las necesito. Pero no las necesito al momento, necesito esa información, tener acceso a ella. Entonces tengo la home, tengo el profile, tengo demás. Este sería un ejemplo, la típica página corporativa de quiénes somos, tal, ¿no? Estas cosas. Y esto por la razón que se ha necesitado escalar, es decir, puede ser que esta web tenga 3 páginas o tenga 3000. Esto ocurre todos los días, ¿vale? En aplicaciones complejas. Luego tenemos las que nacieron más adelante, que se conocen como las aplicaciones con forma de malla. Bien, el nombre sale un poco de la topología de malla de infraestructura. ¿Por qué? Porque tengo un montón de componentes que necesitan hablar entre ellos. Esto hace unos años, porque claro, aquí hablamos de hace unos años como fuera hace 20 años, pero esto de hacer componentes no es tan antiguo. Hubo un gran problema, que todos nos pusimos a hacer componentes y, bueno, había que hacer que se comunicaran entre ellos. Y hay un montón de maneras de hacerlo. Tenéis la gente que, como los buses, ¿no?, que hemos comentado, hay un montón de patrones, que si observables, que si voy subiendo va hasta el padre y luego bajo. Entonces, si tengo un tío aquí y otro tío aquí, hace y llego hasta ahí, ¿no? Y entonces, es una locura como programación. Y nacieron las tecnologías como Flux, que dentro ahí estaba Redux, tenemos Vuex, etcétera, ¿no?, donde nos ayudan a gestionar todo esto. Entonces son los dos tipos de proyectos. Para hacer todas estas cosas que os he comentado, hay un montón de herramientas. Entonces cuando llegas aquí, tienes dos maneras de verla. De, hay un montón de herramientas, me las tengo que saber todas. O, bueno, como hay tantas herramientas, voy a usar las que necesito para este proyecto. Nosotros, en nuestro equipo, no vengo aquí a hablaros de Vue... Tela con el micro, vale. No vengo aquí a hablaros de Vue como, no, solo usamos Vue, no uséis los demás. Nosotros usamos todos los días Angular, React y Vue, o Vue, si sois anglosajones. Por igual, ¿vale? Tenemos un montón de proyectos y depende del proyecto, el cliente, las necesidades, usamos uno u otro. ¿Cuál usarías en un proyecto u otro? Bueno, ya otro día hablamos, porque eso es largo también, pero hay que tomar una serie de decisiones y al final usas uno u otro. Entonces, hay un montón de herramientas y patrones. Quiero hablar de patrones y de técnicas, porque a veces parece que coges Angular, te pones a hacer la web, como no, perdona, Angular tiene inyección de dependencias, tiene una serie de patrones que has de conocer, ¿vale? Entonces, todas estas cosas las mezclas y sale tu web. Vamos a hablar de algunas de ellas. Uno de mis preferidos desde hace un tiempo son los decoradores. ¿Por qué? Porque tiene una historia muy bonita. Cuando Angular 2 empezó, creó su propio lenguaje que se llamaba ATScript, si no me equivoco, y empezaron a hacer cosas. Y al cabo de un rato se dieron cuenta que están inventando TypeScript. Pero, uy, esto está igual. Entonces, por primera vez, creo que fue, Google y Microsoft se juntaron a sala, hicieron hasta un reportaje de ello y trabajaron juntos para deprecar ATScript y mejorar TypeScript con los dos equipos juntos, añadiendo algo como los decoradores. Los decoradores, que en backend ya existen, en frontend muchas veces no hemos inventado nada, aunque nos creamos que sí. En backend ya existen, se conocen como atributos o decorator attributes. Los trajeron al frontend. ¿Y qué ha pasado? Se han hecho tan guays, tan conocidos, que hasta EnigmaScript los tenemos ya.
Con lo cual, esto que se inventaron esta gente ya está en ECMAScript. Si está en ECMAScript, va a estar en JavaScript. ¿Y qué son los decoradores? Básicamente nos ayudan a ocultar un poco la basurilla. Este ejemplo me gusta mucho porque aquí tenemos un componente perfectamente creado, digo perfectamente porque lo he copiado del GitHub, de Vue, y a la izquierda el mismo componente usando decoradores. Son el mismo, son iguales. ¿Qué diferencia hay? Pues diferencias claras. Si sé Vue, hago esto mucho más rápido que lo otro, seguramente, si no sé lo otro. Pero si no sé nada, yo entiendo mejor el de la izquierda que el de la derecha. Es más legible. Cuando intentamos hacer proyectos que escalen, buscamos que las cosas sean más legibles, más mantenibles y más escalables, siempre. Entonces, vamos a ir más lentos muchas veces al crear nuestro código, pero va a venir otra persona y lo va a entender mejor. Voy a venir dentro de 3 meses, que nos ha pasado a todos, y si necesita tener ahí un comentario de 10 líneas que me explica lo que hace, voy a entender mejor mi código. Entonces, los decoradores nos ayudan un poco a eso, ¿vale? A que el código sea más comprensible. No, o sea, quizá os estoy engañando, pero bueno, yo lo veo y más o menos el de izquierda se más. Sin saber nada, lo entenderéis mejor. Entonces, nos ayudan un poco a eso. Luego, el Inversion of Control, que está relacionado con la D de Solid, los principios de programación mundialmente famosos en todas las entrevistas de trabajo, y directamente relacionado con el patrón de... ostras, en castellano es lo que decíamos antes, ¿eh? Dependency Injection, inyección de dependencias. Vale, qué repelente cuando la gente dice esto, que en castellano me cuesta. En fin. ¿Por qué mola mucho? Mola mucho... ¿A que sí? Suena repelente, lo siento. Mola mucho porque es algo que tú... O sea, yo soy una persona muy de front desde hace muchos años, pero en mi vida tengo que hacer backend. Entonces, tú vas a la gente de backend en versión de Dependency Injection. Esto todos los días lo tienen. Llegas a frontend y yo me he encontrado gente que dice, no, pero esto nosotros hacemos import. Digo, no, a ver, no funciona así. O sea, estamos hablando de patrones, es algo más filosófico que técnico. Aquí hablamos de que tu código dependa de abstracciones, no del propio código. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un servicio que depende de otros servicios, puedo inyectar esos servicios, ¿no? Por eso se usa el icono este de agujas, inyecciones muchas veces, porque inyecto las dependencias que tengo. Si estoy haciendo un test, es mucho más fácil moquear la cosa que depende del otro servicio si dependen de una interfaz común, que luego veremos, ¿no? Que son estos contratos que nos ayudan. Entonces, es interesante tener esto. Casi nadie tendréis en proyectos de front esto, no pasa nada. Por suerte, un chico irlandés muy majo hizo una librería que se llama Inversify, hecha en TypeScript, que funciona también con JavaScript, que es genial para tener inyección de dependencias y este tipo de patrones. Entonces, como veréis, yo os voy a ir soltando información que mi idea es que luego vayáis a casa y os pongáis a investigar como locos, ¿vale? No es una masterclass, pero si esto que os acabo de contar no suena de nada, pensad que es algo que en el mundo de programación es súper importante y básico, entonces os recomiendo que busquemos luego en casa cuando lleguemos. Otro poco es la separación de responsabilidades. Es algo que me encuentro mucho cuando voy a código de cliente. Voy a un cliente a ver su código porque nos necesitan pues para mejorar, lo típico, intentamos ayudarles. Y me encuentro ese tipo de práctica, porque tampoco es un patrón, que es la gente tiene un componente que tiene 2 partes. Lo que llamamos el code behind, que sería la lógica de mi componente, y la vista. Entonces hace una serie de cosas. Por ejemplo, va a la vista y hace en el HTML tiene if user.role equals administrator, enséñame este div. Perfecto. Luego en el code behind hace cosas como, pues hace alguna lógica de UI, luego hace un fetch para coger datos que están en el servidor, filtra las cosas, las ordena, bueno, hace lógica. Entonces quiere testearlo, entonces hace testes unitarios y testes end-to-end. Los testes end-to-end, no sé si hacéis muchos, yo la verdad es que no soy muy fan. Antes les llamamos testes de UI, son prácticamente lo mismo, ahora les hemos cambiado el nombre porque son más modernos, pero son muy parecidos a los testes de UI que hacíamos hace 5 o 6 años. Yo no soy muy fan porque el valor que te aportan frente lo que tardas en hacerlos bien y no romperlos es una línea muy fina. Pero también os recomiendo que os hagáis como persona que viene a recomendaros buenas prácticas. Y los testes unitarios, con estos frameworks tan complejos, tienen un problema, que es que necesitas mocks de las librerías. Tienes que testear componentes de Angular, necesitas Angular mock. Con Vue, con React, con todos pasa lo mismo. Necesitas sus mocks y entender cómo funcionan, y a veces no es trivial, ¿vale? ¿Cuándo nos dimos cuenta que esto no estaba del todo bien? Cuando en un proyecto con Angular supermoderno igual teníamos un montón de tests y había un momento que ya no podías seguir programando si no hacías esos tests, ¿vale? Era una locura ya. Teníamos un proyecto enorme y teníamos muchos tests y pensamos, quizás eso se puede separar mejor. Obviamente no nos inventamos nada, investigamos, leímos, intercambiamos opiniones, discutimos con gente y llegamos a esta conclusión. Es mucho mejor si mi componente en la vista, en vez de tener lógica, solo tengo vista. Es decir, en vez de tener un if user.role equals administrator, pongo una función que se llama isUserAdministrator y ya el code behind ejecutará eso. ¿Por qué? Porque cuando no seáis vosotros que tengáis que depurar ese código y sea yo, como hagáis depurar el HTML me voy a enfadar, porque depurar HTML es duro de narices, no sé si os ha pasado,
Pero bueno, es muy duro buscar ahí lógica. Entonces en el Code Behind lo que intentamos, que no siempre se puede, pero lo intentamos, es tener solo lógica de UI. Lógica que va a hacer pocas cosas, como mover cosas, ocultar cosas, cosillas así. Y toda la lógica que consideramos lógica de datos, porque la lógica de negocio es un concepto más de backend, aquí llamamos lógica de datos, la ponemos en servicios. ¿Por qué? Porque los servicios suelen ser agnósticos al framework. Es verdad que sí que en Angular hay el tema del inyectable y tal, pero bueno, los servicios suelen ser bastante agnósticos al framework. Esto me permite que solo haga testes unitarios en los servicios. Y esto es muy interesante, porque si hago testes unitarios en los servicios, no tengo que depender de mocks, de otras librerías, mocks complejos que tengo que aprender, no tengo que añadir más conocimiento. Testeo ahí. Pero dices, pero yo también quiero que testees estos ocultar botón, no sé qué, porque bueno, somos muy estrictos y queremos testear eso. Pues puedes hacer los tests de end-to-end otra vez, que aquí ya empiezan a aparecer más un test end-to-end, donde testeas desde el servicio hasta que se renderiza. ¿Vale? Es una práctica. Quizá no sirve siempre, pero es una práctica que la historia nos dice que funciona bastante bien, que hace tiempo que yo no me preocupo de la actualización del mock de React porque han cambiado no sé qué, ¿vale? No tenemos que ver esas cosas. Luego algunas prácticas pequeñitas. No quiero entrar mucho, pero esto siempre me ha hecho mucha gracia porque lo veo muchísimo en muchos proyectos, es no uséis Magic Strings, por favor. O sea, no hacen falta. Cuando tú estás escribiendo, añadiendo un rol a un montón de gente, aunque hagáis Ctrl-C y Ctrl-V, pero si escribe, lo que puede pasar es que escribas en vez de student, student. Y lo habéis visto muy rápido porque he puesto aquí el comentario, pero si no tardabais en verlo. ¿Y qué pasa? Que esto peta en ejecución. Hasta que no se ejecuta esa línea, tú no sabes que eso está mal. ¿Vale? Entonces tenemos un montón de técnicas, ya no solo en TypeScript, sino en JavaScript en general, que te ayudan. Por ejemplo, créate constantes, créate un objeto, créate un enum, que ahora hay string enums también en TypeScript desde la 2.4. Créate cosas que si se rompen, si están mal, el propio editor te diga, es que esto no existe, lo has escrito mal, no voy a compilar. Me paro aquí, como el perro que está paseando y se para ahí, me paro aquí, no sigo. Entonces, mucho antes de que se ejecute esa línea, yo sé que está mal. Cuando hago proyectos escalables, cuando hago proyectos que tienen que tener una larga mantenibilidad, quiero saber los errores lo antes posible, siempre. Entonces esto nos ayuda un montón. Luego usar linting, aquí por encima un poco. Me da igual el linting que uséis, yo siempre lo digo, cuando llego a un equipo, me da igual el linting. Que hay gente que discute por si las dobles comillas son las simples, no sabéis lo poco que me importa. Las que ganan son las simples, pero no sabéis lo poco que me importa. Hay gente que pelea entre tabs y espacios, es que me da igual, ni lo miro, el editor hace no sé qué. Lo que me importa es que todo el mundo en todo el proyecto use lo mismo. No tengamos comillas simples y dobles a la vez, por favor, tengamos todos dobles o todas simples. Cada vez que haces un proyecto, pues te juntas con el equipo y decides. La realidad dice que casi siempre tiramos del mismo que teníamos de hace 2 meses y cambiamos pocas cosas, pero bueno, lo vamos actualizando y tal. Pero lo importante es que todo sea parecido. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará en la escalabilidad, mantenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la configuración que sea extendible. A mí eso me parece muy importante. Por 2 cosas. La primera son las modas. Esto de que usar Webpack, Gulp o Grunt por moda, no lo hagamos. Usa la que te sirvan en cada proyecto. Nosotros típicamente tenemos Webpack y Gulp a la vez, porque estamos muy locos. Lo que nos gusta usar de Webpack es, ciertamente, porque la comunidad ha tendido a eso, es que Webpack se ha vuelto súper potente y básico con JavaScript. Porque, como ya os han comentado los anteriores compañeros, que hacemos cosas más difíciles. Y sinceramente, no me voy a poner yo a hacer un three shaking a mano. Entonces, hacer eso con Gulp es mucho más complejo porque nadie ha hecho plugin, te los vas a hacer tú, que con Webpack. Entonces, todo lo que son scripts con Webpack está muy, muy bien hecho. La comunidad ha crecido un montón. Pero con Gulp nos gusta hacer otras cosas. No en todos los proyectos, pero en la mayoría de ellos. Nos gusta, por ejemplo, trabajar con los assets, con las imágenes, trabajar con los estilos. Por ejemplo, generar fuentes. Yo nunca voy a un proyecto y pongo la .wof, la OTF y la TTF. Pongo la TTF y tengo un plugin de Gulp que me genera las otras, ¿vale? Porque no quiero obtener cosas que no necesito. Y pues generar iconos, bueno. Estas cosillas que son chorradillas, pero que a largo plazo te aportan valor, sueles tener más cosas en Gulp que en Grunt y suele ser más fácil picarte tú un plugin de Gulp que un loader de Webpack. Yo he hecho alguno y bueno, a veces me ha costado. Depende de lo que quieras hacer, lo pasas un poco mal. Simplemente deciros, lo importante de esto es que podéis extender. Otra práctica que hay últimamente es convertir las configuraciones en cajas negras, que está muy bien. Ahora hay no Webpack config, configless, no sé qué. Buah, no tienes que saber nada de Webpack para usar Webpack. Pero es que yo quiero, o sea, yo qué sé, soy ingeniero, soy desarrollador, quiero tocarte la configuración. Entonces, herramientas como Nux trabajan muy bien eso. O ahora sacaron, bueno, les obligaron a sacar en algunos proyectos en lo de el Create React App, el Extract ese, ¿no? Y en Angular también, que te decían, no, va, sácalo, pero ya no hay vuelta atrás. Pues, por ejemplo, Nux hace muy bien eso, de que sea extendible y demás. Es muy importante que uséis herramientas que os dejen extender. Si solo hace magia y no la puedo tocar, a mí me suele ser un pequeño smelt, esto que decimos. Y bueno, llevo un buen rato dándoos la chapa con la teoría, porque me parece muy importante, creo que no la trabajamos mucho.
¿Pero qué herramientas utilizamos? En la pista es que es todo verde y es el Vue.day. Ya, no voy a hablar de React. Entonces, si os fijáis aquí abajo, con un azafato, aquí abajo tendréis el esquema de antes según vamos creciendo. Yo tengo que hacer una web pequeñita. Puedo usar Vue. Una cosa que me gusta mucho de Vue, que ahora ya se nos ha metido en la cabeza que todo el rato hacemos SPAs, pero es que Vue te permite algo muy chulo que es hacer una cosa que no es una SPA. Por ejemplo, tengo una web de toda la vida que no es una SPA y que hacer solo la caja de widgets. Pues puede ser una aplicación de Vue. Incluso puedo tener la de widgets y la de comentarios. Pueden ser dos aplicaciones de Vue y eso está tirado a hacerlo. Incluso pueden compartir algunos componentes y otros no. Bueno, está muy preparado para eso. Ellos, como ya veis, se consideran un framework progresivo. Yo les llamo librería. Pero bueno, se consideran un framework progresivo porque según vas añadiendo piezas, se acaban convirtiendo en un framework. Pero Vue a pelo no es un framework ni es nada. O es una librería. Entonces vas añadiendo piezas y se convierte en un framework. Y tiene un ciclo de vida, uno de los más chulos que he visto nunca. Yo no sé si os sabéis todos los eventos de un componente de Angular. Yo no, pero de Vue es muy fácil. Created, mounted, updated, deleted. Son palabras, ¿sabes? Esto de ng on init se me olvida cada 3 veces que si es Pascal case, camel case, que bueno, espero que os haya pasado a vosotros también. Vale, entonces tiene un ciclo de vida que está muy bien, está bastante bien hecho y es muy interesante. Entonces, una cosa pequeñita, ponemos Vue. Que esto empieza a crecer, empezamos a ver componentes que hablan entre ellos. Esto de manejar estados es genial, ya os lo están explicando muy bien, no voy a añadir yo nada más. Pero sí, Vuex, Redux, Flux, todo esto funciona. Todos cuando empezamos somos un poco agnósticos a ello, porque lo vemos como, bueno, esto cambia el paradigma, ¿no? Voy a tener que aprender. Pero la verdad es que funciona. Para incluirlo en equipos, yo lo que recomiendo es intentar ser muy estricto con ellos, con algunas prácticas que veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, el proyecto creemos que va a ser más complicado. Nota, estos esquemas no es a medida que va pasando el tiempo. Antes de empezar un proyecto, pensad cómo va a ser. Porque si no, ahora añado Vuex, ahora añado TypeScript años, hay que va a ser más complicado. Creemos que va a ser un poco más grande de lo que pensamos. Pues añado TypeScript. ¿Qué hace TypeScript? Aparte de ser genial y de Microsoft, para los haters. Y open source, bueno, lo tiene todo. Es que a mí lo más importante de TypeScript, que llevo como 2 años hablando de TypeScript en charlas, es que implementa ECMAScript. No sé si os acordáis de CoffeeScript, en paz descanse, pero no implementaba ECMAScript. Bueno, TypeScript sí, ahí lo voy a dejar, ¿vale? No sé, quizá murió porque iba a su bola y, bueno, no implementaba los estándares. Esta gente se basa en los estándares. Y eso es muy importante porque frontend, por suerte o por desgracia, esto cambia muy rápido. Hace 2 años seguro que nadie daba charlas de Vue, o casi nadie, al menos en España. Ahora esto va muy rápido. El año que viene estaremos hablando de, yo qué sé, Plátano JS, que hará otras cosas alucinantes. Y esto es muy cambiante. Entonces, que la gente se intente adaptar a los estándares, les guste o no, es de agradecer. Luego, a la vez, añade más cosas. La primera es que todo el JavaScript es válido. Eso está muy bien. Porque si todo el JavaScript es válido, yo puedo pasar mi proyecto gigantesco, monolítico, de JavaScript a TypeScript poco a poco. Paso primero los tests, paso un módulo, paso el otro, y eso en principio va a compilar. Siempre pasan cosas, no nos vamos a engañar, pero eso en principio compila bien. Luego añaden los decoradores, que ya están en ECMAScript, pero antes no lo estaban, que son muy chulos. Las interfaces, que son estos contratos que utilizamos para la inyección de dependencias, los servicios. En frontend, la gente de Angular nos enseñó una cosa muy chula, que es que las interfaces se han convertido en modelos vacíos. Es decir, en frontend, cuando quiero hacer un modelo, si lo hago interfaz, como eso no compila a nada, tengo menos código, que puede ser interesante, y lo puedo usar como un tipo mientras escribo código, que va muy bien. Los tipos genéricos, que a mí me fascinan. Creo que es una cosa que más me cuesta usar, pero más intento usar. El otro día, el jueves, por ejemplo, hicimos una librería que esperaba tipos genéricos, ¿no? Le decíamos que podía recibir un conversor de unidades y podía recibir unidades de tipo masa o volumen o longitud, ¿no? Y masa, volumen, longitud eran unos tipos que nosotros poníamos como genéricos. Entonces tu función era, según lo que le pases a la función, si le pasas masa, vas a trabajar con masa. Si le pasas una medida de longitud, vas a trabajar con longitud. Todo esto, gracias al tipado y a los tipos genéricos, lo sabe. Las clases, que sí, están en ECMAScript y en JavaScript, ya están en todos lados, pero son un poco diferentes. Añaden algunas cosas que las de ECMAScript no tienen o quizá tienen en el futuro. Y obviamente los tipos. TypeScript tiene tipos, sí. Tiene tipos igual que los tiene JavaScript. O que JavaScript te enteras de los tipos en ejecución. TypeScript me entero mientras escribo mi código. Puedo decir que algo es un número, es un string, que es any, que es el que cuando estamos vagos algo es todo. Incluso puedo hacer tipos complejos. Puedo hacer un tipo que sea persona. Puedo hacer un tipo que sea, yo qué sé, silla. Puedo hacer cosas complejas. Entonces, los tipos funcionan muy bien cuando, otra vez, escalar, mantenibilidad, proyectos grandes y demás.
Y luego ya vemos que nuestro proyecto va a ser potente y le metemos nukes, porque somos muy, muy chulos. Porque meter nukes a algo pequeño, a menos que sea para aprender nukes, es un poco lío. Es como que, bueno, esto de moscas con cañonazos. Para mí nukes es lo que hace que Vue esté al nivel de Angular en cuanto a qué proyectos grandes puedo crear. No de si es mejor, si es peor, eso me da igual, ya lo juzgáis vosotros. Pero hace que Angular y Vue estén al mismo nivel a cuanto voy a hacer cosas grandes, ¿no? Voy a hacer cosas complicadas. Os han estado hablando también cosas de nukes, muy interesante. Yo suelo repasar su pequeño esquema ahí que, bueno, al final es un wrapper de Vue. Nos mete el routing de una manera que primero odiaba y ahora, bueno, me he acostumbrado y me gusta. Si es que yo no escribo mis rutas en Nuxt, sino que hay una carpeta que se llama Pages y según voy añadiendo archivos, se van creando las rutas ellas solas. Tiene el server-side rendering, que es tan famoso ahora, que bueno, sí, que si el SEO sí, que si el SEO no, bueno, es algo que es interesante al menos probar y ver si nos funciona. Picarte tú el server-side rendering no sé cuándo fue, el viernes pasado. Estuve en Barcelona en el Vue.js Road Trip, que estuvieron la gente, los franceses que han hecho esto, explicando cómo se han picado el server-side rendering. Espero que no tengáis que picar nunca porque lo que han tenido que hacer no es trivial. Automatización de tareas y que sea extensible la configuración. Todo es extensible y eso mola mucho porque a mí me gusta trastear y cambiar la configuración, añadirlo a adders propios y demás. Y los módulos y los plugins, pues lo típico que tienen todos los frameworks, ¿no? Poder añadir módulos y plugins. Yo no sé si me lo he saltado. No, pero pone ahí. Tiene los middleware. Middleware es un concepto que en Node nos suena súper habitual, ¿no? Tenemos los middlewares, en backend en general está. Y esta gente lo ha metido en las rutas de frontend, lo cual es muy chulo, como veremos luego. Podemos meter middleware según vas a unas páginas o se vas a todas. Eso está muy bien. Un middleware es un concepto en programación que suele funcionar bien, la verdad. Pero bueno, os he vendido antes la moto de que no, pero esto escala y escala y escala y escala. Bueno, pues si aún quiero más, si aún quiero escalar más, aún quiero más cosas, nosotros hemos sacado una serie de convenciones y de prácticas que intentamos utilizar porque nos parecen bien. La mayoría no son nuestras, otra vez, las hemos copiado, las hemos investigado, las hemos consensuado con otras personas. La primera que me encanta es que hemos robado de Angular, es lo de, ¿cómo le llamamos? El naming convention. Desde si tú eres algo, ponerlo en el nombre, ¿no? Si eres un middleware, decir que eres middleware. Y tengo un montón de compañeros que no les gusta esto. A mí cada vez me gusta más porque me ayuda cuando busco archivos, me ayuda a entender qué son las cosas. Cuando intentamos agrupar las cosas no por tipo, sino por feature, por ejemplo en Nuxt, tú los middlewares los metes en la carpeta middleware. Pero bueno, poco a poco se intenta mover eso a la feature. ¿De quién es este middleware, no? ¿A quién afecta? Y moverlo un poco así. Es algo que nos gusta bastante. Luego el split convention, creo que os han hablado un poco sobre ello, que es que si algo crece, divídelo en más cosas pequeñitas, ¿vale? Porque esto de hacer scroll una hora, pues no nos va bien. Lo divides en partes más pequeñitas y luego las juntas, ¿vale? Grouping convention es cuando no usas Nuxt es muy fácil, con Nuxt es un poco más difícil, pero intentar agrupar las cosas por feature, no por tipo. Aquí en Nuxt lo que hemos decidido de momento es agrupar en componentes y en páginas. En componentes tenemos shared, os sonará de Angular, sí, se lo hemos copiado, donde tenemos todos los componentes que se comparten en cualquier otro sitio. Y si no, tenemos una carpeta por página. Entonces, esa carpeta wizard son componentes que se usan en la página wizard. Entonces, si tengo un componente que se usa en un sitio, lo agrupo para aislarlo de los demás. Y en las páginas igual, vamos haciendo carpetas y demás. Y cuando os hablaba antes de Vuex, ¿cómo introducimos Vuex a un equipo que no sabe Vuex e intentamos que sea algo muy estricto? Pues hay una convención que es que la store tenga un nombre independiente. Que esto parece una tontería, pero claro, cuando haces Vuex rápido, creas una página, le llamas Wizard y dices, vale, la store de esa página Wizard. No, son cosas independientes. Las stores van por libre. Son como, siempre me gusta hacer así, la capa de datos, pero que es una store, ¿sabes? Que no vengamos arriba. Entonces, lo que hacemos es poner nombres independientes. ¿Por qué? Porque una página puede llamar a 0, 1, 2 o 100.000 stores. Y en un componente igual. Dentro de un componente yo puedo llamar a una store si me hiciera falta. ¿Vale? Entonces intentamos que sean independientes, pero no porque nos aporte nada, sino que porque si introduces esto a un equipo que no sabe, lo va a entender mucho más fácil. Y Global Styles Convention, bueno, esto tenemos muchos artículos al respecto, pero básicamente es los estilos globales, ponlos aparte. ¿Vale? Sin más, cada componente tiene sus propios estilos, los estilos globales los ponemos aparte, utilizamos un montón de metodologías, que si BEM, que si BEMIT, que si la nuestra propia. Bueno, usamos cosas para estar ordenados y los ponemos aparte. Y luego el Unit Test Convention, que eso se suele ver, pero en Nuxt me encontré que no. Yo odio esto de la carpeta test con todos los tests. Yo pongo los tests donde toca, ¿sabes? Si estoy testeando, pues ahí las acciones de los avatars, pongo ahí el .spec, que eso es una chorrada, pero bueno, te encuentras que a veces hay una carpeta test con 100.000 tests, es mucho más fácil
si los tengo ahí. Y mi preferida, que me ha causado mucha discusión con la gente de Vue y demás. Los malditos archivos .vue. ¿Quién ha utilizado archivos .vue? Bueno, más de lo que esperaba. Perfecto. ¿Qué problema tienen? Que son obligatorios. Digo, no me fastidies. O sea, antes de Vue no existían y tú tenías, como hacemos muchas veces, tu TypeScript o tu JavaScript, tu HTML y tu SAS o tu CSS. Y llegan y dicen, ahora os obligamos a tenerlos, porque sí, porque creemos que es el futuro. Y dices, no, pero a ver, que está muy bien, pero quizá yo no quiero usarlos. No, pues lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos intentado que internamente en nuestros proyectos nosotros podamos separarlos. ¿Cómo? Tenemos una convención y un loader interno que lo que hace es que si tú creas un archivo que se llama .html.vue, él espera que exista el mismo archivo para SAS y para TypeScript a su ladito. Tampoco hemos hecho algo súper alucinante, pero nos sirve en nuestros proyectos. Al final es una capa más de Webpack. Entonces tú, si quieres, creas un componente .vue y tienes ahí tu lógica, tu código, tu HTML y tu estilo, y si no, creas 3. ¿Por qué creas 3? Porque quizá tu componente o tu página o lo que sea es grande y quizá debe serlo. Y no pasa nada. Quizá es grande. O sea, ¿cómo que que sea grande está mal? ¿Quién lo ha decidido? O sea, quizá es grande y punto. ¿Sabes? Vas a decirme tú que lo tengo que hacer pequeño porque te da la gana. Que si me da la gana que sea grande, es grande. Entonces, a veces dividimos y a veces no. Componentes que siempre son un .vue por definición. Un loading. No me hagas un loading entre archivos. Quizá te has pasado con el loading, ¿no? Pero cosas así. Un checkbox, un selector custom. Estas cosas suelen estar juntas. ¿Qué suele estar separado en nuestros casos? Pues páginas, componentes muy complejos y demás. Muy bien, entonces, otra vez, os estoy dando el rollo de teoría, el rollo de las prácticas, cómo mola, no sé qué. Llego aquí y digo, bueno, me voy para casa, haced esto y ya os espabilaréis. No, hombre, os enseñaré una pequeña demo y luego veremos un poco el resultado. Entonces, demo que os he preparado de esto, muy sencilla. A ver si la encuentro. Aquí está. Claro, la gracia aquí viene aquí que os dice, no, proyectos reales. ¿Qué problema tienen los proyectos reales y grandes? Que no suelen ser open source. El único proyecto open source que tenemos con Nux es una colaboración que hicimos con el equipo de Microsoft. No sé si conocéis la web pwabuilder.com, que es para hacer PWSAS. Pues esa es la única open source que tenemos. Entonces, ¿qué he hecho? Como bien nos pueden enseñar el código de nuestros clientes, he creado un pequeño proyecto grande, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Se llama FooCards. Es una web que tiene aquí un about muy trabajado, como podéis ver. Arriba... Ah, me habéis fastidiado ahí. ¿No se va a ver nunca el header? Bueno, suerte que sabemos desarrollar. Tenemos aquí un... Venga. ¿Sale ya? No. Pues no sabemos desarrollar tanto. Déjame que no lo ponga full screen. Exit full screen. Vale, es que si no es el header, la demo no tiene ninguna gracia. Vale, entonces tengo una página donde llego a la página principal. Todo esto es con Nux. Voy a la página de login, me cambia la ruta. Tengo un login, un formulario. No me apetecía validar campos, entonces puse un botón que te hace login. Ya estoy dentro. Entonces tengo un deck de cartas. Estas son mis cartas con este señor tan majo que tiene una vida y un poder. Entonces yo puedo... Aquí tengo mi dinero, ¿no? La típica de vamos a sacar dinero a la gente. Y tengo el típico más coins que me abre un in-app purchase. Obviamente aquí no abro nada, ¿no? Pero la gracia está en que yo clico en ese botón que está en un componente súper lejano y está actualizando el otro, gracias a Vuex, ¿vale? Estas cosas antes se hacíamos con buses, eventos, no sé qué, y ahora es que ni siquiera lo va a buscar, es que ya está ahí, ¿vale? No tiene que ir a buscarla en ningún lado, ya sabe esa información. Entonces aquí en My Cards igual, puedo ir a Create, perdón, y creo otro señor aquí muy guapete. Puedo cambiar los ojos, esto es una API, no lo he hecho yo. Adorable.io se llama esta gente. Bueno, entonces a la que tengo 3 cartas, sí, vaya nombre. A la que tengo 3 cartas se me habilita la de training. Habéis visto que esto ha ido cambiando, ¿no? Voy a hacer una cuarta. Este pobre no tiene ganas de vivir. Entonces voy aquí y me la cargo y My Cards ha cambiado. Bueno, lo típico. Entonces voy a training y tengo una página de training. Y aquí tengo mis 3 mejores cartas contra 3 cartas random, porque hacerlo multijugador era demasiado. Como veis, este tipo de proyecto no parece demasiado difícil de escalar. Tengo mi proyecto hecho. Puedo entrenarme, pero si quisiera meter multijugador sería muy difícil, tengo que hacer muchas cosas, pero todo esto me sirve. Si quiero añadir otro tipo de carta, todo esto me sirve. Si quiero añadir vida, poder y ahora tipo, o yo qué sé, rama, lo que sea, puedo añadir. Me pidieron feedback interno de mi empresa. No tienes árbol de habilidades, digo, no vengáis arriba, pero se lo podría poner, ¿vale? Entonces, nada, el fight es muy sencillo, escojo una al azar, escojo una mía y luchan sin mucha animación. Aquí compara vida, compara poder y en este caso pues se han matado los dos entre ellos. Lo típico, ¿eh? No esperéis aquí muchas luces
yo lo que quiero es enseñaros el código, ¿no? Hemos ganado, hemos perdido. Hemos empatado. Es lo que pasa el 80% de las veces en esta app. Pero a veces gano. Vale, ¿cómo hemos hecho todo esto? Eso es la gracia de no os he hecho un to-do list, porque, bueno, si vengo a hablar de aplicaciones reales y os traigo un to-do list, me tiráis cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero de todo cuando empiezas con Nux es que tiene un archivo de configuración de estos potentes, con muchas cosas, y nos lo hemos ordenado un poco. En nuestro Nux config, quizá hay demasiado zoom. Es la primera vez que hay demasiado. Mejor así que con tanto zoom. Me cargo esto, Alt Z. Bueno, ni siquiera se pasa. Vale. Perfecto, ha vuelto a aparecer la consola. Genial. Bueno, ¿qué hacemos? Lo ordenamos un poco. Pues todo lo de eso no está molando nada. Esto es de Microsoft. No hacen una bien, ¿eh? No soy yo que lo he dicho. Pues tenemos los vendors, los plugins y los módulos arriba. ¿Por qué? Porque son las cosas que más voy a cambiar. Durante mi proyecto, esos 3 arrays los voy a estar cambiando todo el rato, haciendo cosas. Entonces los ponemos ahí. Seguidamente, lo primero que tenemos en nuestro objeto son los típicos meta tags y demás. Los dejamos ya ahí. Igual que el loading. Esto cambiamos solo una vez, pero cambiamos en todos los proyectos. Esto es el color que pone Nux a una barreta que tiene arriba. Aquí configuramos los middlewares globales, que ahora veremos. Aquí le estoy diciendo que siempre que entres a cualquier página, vayas a ese middleware. Y esto es lo típico del link active class, que es cuando he clicado en el menú te pone una clase, que llevamos años todo el mundo hablando de los states en CSS, de is hidden, is active, vas a cualquier librería y te pone en active ahí y dices, no, tío, ponme is algo o lo que sea. Bueno, pues ahí la cambiamos. Y esto de arriba es un truquillo para las GH pages porque tiene un problema y no sé qué, o sea que ni caso. Luego aquí nos gusta configurar así los idiomas, que es algo que cambiamos bastante poco. Nosotros normalmente cuando llega un cliente decimos, bueno, quiero estos 5 idiomas, pues lo ponemos ahí y no tocaremos mucho más. Tema de build, aquí lo que hacemos es lo que hablamos de extensible, que ahora veremos. Yo aquí estoy cargando todos los custom rules de Webpack que hemos creado, que están en una carpeta. Esto no lo tocas, se hace solo. ¿Vale? Aquí archivos y demás. Y vamos a verlo. Entonces, ¿cómo lo customizamos? Tenemos una carpeta que se llama tasks, donde tenemos las rules de Webpack y estos son las tasks de Gulp, perdón. Entonces aquí en rules tenemos, por ejemplo, que está pasando un linting de scripts. A todas las rules les pasamos el environment. Entonces depende del environment, puedo mandar una configuración u otra para mi loader, ¿vale? Luego además en Nux tú hay otro sitio donde puedes configurar, aquí en modules, tú también puedes configurar, por ejemplo, este es el TypeScript, que lo han hecho ellos, no lo he hecho yo, donde ellos extienden pues los loaders de Webpack así. Es otro sitio donde lo puedes hacer. Y aquí hemos hecho dos nosotros. El de Separated Files, que os olerá que es lo del HTMLS. No estoy muy orgulloso de este código, pero funciona. Como no va a llegar nunca a frontend, pues bueno, está ahí. Podemos mejorarlo. Y luego hay uno que se llama Component Name, que a mí me encanta y en Vue todo el mundo odia, que es que cuando tú creas un componente, este tío creo que tiene uno aquí. Tú le pasas en Components el componente. Entonces hay dos maneras, o haces así, y como ya sabéis en ECMAScript 6, eso es la key y el value a la vez, o sea, esto es lo mismo que component, ¿vale? Lo mismo. Si lo haces así, ellos cogen el tag de HTML y esperan que se llame loading-component. ¿Qué pasa? Que me gusta mucho a los componentes llamarlos component, pero odio en el tag ponerlo. Pues eso del name lo que hace es permitirte que el tag sea loading, sin más, loading. Otra vez, ¿vale? Cosillas así que puedes hacer. Que lo que quiero deciros con eso es no que eso sea guay o no, sino que cojáis una herramienta y la extendáis como os dé la gana, que es vuestro proyecto, ¿vale? Podéis hacer las cosas que necesitéis. Vamos a pasar un poco a la parte de middleware que os decía antes. Aquí teníamos el de settings, que lo carga en todas las webs, y aquí tenemos uno que es secured, que para cargarlo tengo que especificarlo en la página. Todo esto está en internet, el código, no os preocupéis, que sé que en este ratillo es complicado. Entonces yo en Wizard, por ejemplo, que lo tengo separado por archivos, ¿vale? Tengo aquí el HTML, el SAS y el TypeScript. Aquí le puedo poner los middlewares que tiene, ¿vale? Esto puede ser un array también, si quisiera, no os preocupéis. Entonces aquí le dices, oye, cárgame el middleware secure. Kike, has puesto un magic string. Bueno, ya, no siempre es tan fácil como nos gustaría, porque no lo he inventado yo Nux. Pero podría crearme un archivo con las constantes de los middlewares. ¿Qué pasa con los middlewares? Que por defecto hasta ahora hemos usado 2 o 3, el de secure y el no, entonces todos ya son secure por defecto y bueno, estas cosas.
Pero sí, siempre. De hecho, si os fijáis, la slide la cambié y ahora pone quita Magic Strings cuando puedas, ¿vale? Han crecido tanto los frameworks que no siempre es tan fácil como nos gustaría. Luego creo que es muy interesante la parte de la store. Siempre cuando hablamos de la store decimos que es ese objeto donde está todo mi estado, pero en los casos prácticos nadie o casi nadie trabaja con un objeto. Tú tienes un montón de objetos pequeñitos que se conocen como módulos, que al final todo eso se convierte en un gran objeto que es el estado. Entonces nosotros aquí tenemos nuestros módulos. Cada módulo, bueno, este es el complejo, lo hacemos así, el módulo, y si tiene, a ver, alguno que tenga sus tests, los tests, y si tiene, estos no tienen, podría tener helpers, creo que lo tiene aquí, los helpers. Aquí en Avatars, por ejemplo, está spliteado en un montón de archivos porque era muy grande, pero podemos tenerlo todo. Y luego, ¿qué hacemos? Si veis, todos nuestros módulos son clases aquí que son inyectables. ¿Por qué? Porque usamos un Versify y tenemos aquí un contenedor donde esto se puede hacer automático. A mí me gusta hacerlo a mano porque me lo enseñaron así, porque te da más la sensación de qué estoy registrando y cuándo. O sea, esto si no queréis tenerlo, podéis no tenerlo. Esto es el contenedor de dependencias. Se puede hacer automático, pero siempre que trabajo en un proyecto nos hemos animado, y cuando yo aprendí nos animaron a, bueno, mejor si puedes poner tú cada cosa, que al final no cuesta tanto, que cuando creas un nuevo servicio, un nuevo módulo, pues lo pones ahí y eres consciente de lo que está pasando. No funciona con automagia, que dicen algunos. Entonces aquí puedo registro los helpers, los módulos y demás. Entonces esto se inyecta. Por ejemplo, los módulos, hacemos una cosa muy interesante que es, vale, yo quiero registrar el módulo como que existe, pero esto ya no forma parte de mi lógica. Esto es cuando creamos la store de Vuex. Esto hacemos que se haga solo. ¿Cómo lo hacemos? Todos los módulos implementan la misma interfaz, que es iStoreModule. Y entonces yo digo, regístrame, dame todos los elementos que cumplan esa interfaz dentro de mi contenedor, y te crea todos los módulos. Pero, por ejemplo, si quiero usar un helper, diría que aquí lo inyecto así. Inyéctame en el constructor, le digo, inyéctame el helper de avatars, ¿no? Y lo inyecto. Por ejemplo, si quiero usar un componente, aquí, en un componente lo que hicimos es un decorador custom, porque los componentes en Vue no tienen constructor, o no sirve de nada el constructor, donde le dices, el contenedor, dame el helper. Hay un problema con las interfaces y las inyección de dependencias en todo JavaScript, en Angular también pasa, pero hay un truco, que es que, os he dicho al principio, las interfaces compilan a nada. Entonces, claro, yo está muy bien cuando creo el código, pero cuando estoy en JavaScript, alguien ha de saber qué coger. Entonces lo que se hace es crear un ID que te da ese identificador. ¿Qué hace en Angular en inyección de dependencias? Si os fijáis, cuando tenéis dependencias en Angular, nunca tenéis interfaces. ¿Por qué? Porque utilizan el modelo de la clase y entonces eso sí que se compila a JavaScript. Sí que es verdad que ellos te dejan usar interfaces, pero entonces te piden que crees un symbol, que es, spoiler, este ID. ¿Vale? O sea, al final todos tenemos el mismo problema, pero bueno. ¿Cómo intentamos resolver ese problema nosotros? Pues intentando que la interfaz y el ID estén en el mismo sitio. Yo si voy a helpers, por ejemplo, pues cuando es un helper pequeño, tenemos la interfaz y el helper en el mismo sitio, aunque no es una gran práctica. Sería mejor tener clone y iClone, por ejemplo. Lo que sí que hacemos es siempre que el ID sea un símbolo del mismo nombre de la interfaz y que esté junto a la interfaz siempre. Entonces, si yo quisiera separar este código en archivos, iré en un archivo y estos dos en otro, por ejemplo, ¿vale? Así como práctica que utilizamos. Middleware hemos visto, y aquí tenemos los modules que también hemos visto, y las páginas también, ¿vale? Y la store. Pues yo creo que podemos que he hecho más slides. Ahí está. Entonces, os he dicho todo esto, os he enseñado un ejemplo y ahora vuelvo a decir, bueno, me voy a mi casa. No. Una práctica que utilizamos en Plane es hacer las cosas open source, porque no todas, pero algunas, hacerlas open source, porque nos ayudan a recibir críticas y salir de la burbuja. Hay un problema muy grave en nuestro mundillo, que es que estamos todos en burbujas muy metidas. Tú estás en tu propia burbuja, entras en un equipo, entras en su burbuja y creemos todos que somos unos cracks y hacemos cosas súper guays. Luego eso lo envías a internet y te dan palos por todos lados. Entonces esto a nosotros nos ayuda a mejorar. Creemos mucho en la mejora continua. Entonces hay una web que se llama boilerplates.js.org que te va a un GitHub, donde tenemos algunos boilerplates. Tenemos de Vue. Este de Vue sería, por ejemplo, para hacer aplicaciones white, anchas, con TypeScript, y el de la izquierda de Snux es como haríamos FooCarts, que es con TypeScript también. Nos suele gustar usar TypeScript, pero bueno, no siempre lo usamos.
Luego tenemos otros boilerplates y estamos creando de React y de Angular. Nunca sabemos si hacerlo o no, porque cada vez que hacemos un proyecto con Angular ha cambiado todo Angular. Entonces, no sé, quizá algún día lo hagamos, pero mantener eso es un poco rollo. Entonces los tenéis ahí, los podéis usar, tenéis licencia MIT, los podéis usar en vuestros proyectos y lo que queráis. Y podéis dar feedback. Tengo un poco de roadmap sobre esto, porque mola poner roadmap en las slides. ¿Qué ha pasado? Ah, que habíamos quitado el full screen. Vale, vuelve. Y es que la primera es que queremos meter... Ahora la página de GitHub que hemos hecho es muy fea y queremos meter ViewPress, que salió hace poquillo, que básicamente te deja crear Markdown y meter componentes dentro, así, grosso modo. Y está muy chulo para esto. Queremos mejorar la inyección de dependencias, de hecho ya estamos en ello, creando un poco más de separación y demás. Y creo que los patrones al final siempre los puedes mejorar y este es uno bastante importante que hay que mejorar. Y sorprendentemente hay una mini comunidad como de 2 personas que nos han pedido más cosas, como que hagamos un ejemplo de Electron, y está en el roadmap de cosas que vamos a hacer. Y se nos ha hecho de noche. Esto es todo, muchas gracias, y ahí tenéis mi GitHub o estaré aquí un rato.